Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos del canal. Estamos otro día más aquí para seguir con esta aventura y nos estamos acercando ya a la isla central y a tener que comprobar el escrito de Solón. Y aprovechando que digo el escrito de Solón, voy a decir algo porque la verdad, eh, Solón y Platón eran griegos y el escrito, los nombres están traducidos al griego. Aparte de que Platón no escribió este texto, lo escribió Solón. Platón lo único que hizo fue transcribirlo. O sea, fue contado dos veces. O sea, mejor escrito es el de Solón que el de Platón, evidentemente. Y lo segundo, siempre se habla de Poseidón como dios de la Atlántida. Poseidón es el nombre griego, está claro, y lo pone precisamente en el principio del texto, que se utilizan los nombres griegos. El nombre Atlante es Atlas, Poseidón es Atlas, para que quede muy claro. No es otro que Atlas, padre de Atlante y de Gadiro, y del resto de sus hermanos. Pues bien, aclarado esto, vamos a ir a un sitio donde nos quedan, pues por ver, dos geoglifos no menos interesantes que todos los demás. Los vamos a repasar para que se acuerden. El primero es este, que es el del castor en posición de ataque. Los segundos están justo detrás de él, detrás de las pirámides que habíamos visto, que son estos de aquí, el apéndice, el útero materno, los espermatozoides que están aquí y el profiláctico que está aquí arriba. Los terceros, o el tercero, que por supuesto no es que sea chico, es uno de los más grandes, es este, que es el de la parra, donde el mismo río hace de tronco de la parra y aquí vemos las hojas perfectamente. Y la que yo decía que era la firma del autor del geoglifo. Después el cuarto es este de aquí, que como pueden ver están todos al lado, todos en la misma zona. El quinto estaba justo aquí, ahí lo pueden ver, el oso y la foca. Aquí lo pueden ver, el oso y la foca. O sea, era una civilización, ya lo decían en el texto, que cada hijo hacía lo posible en mejorar lo anterior, que hacían cada vez más bonita la ciudad y el territorio del país de Tiro, porque así lo menciona en la Biblia como Tiro, el país de Tiro. Por supuesto, la capital, ya lo repetí en su momento, es Tarsis. Lo pone en los escritos, no es que lo diga yo, lo pone en el escrito del Antiguo Testamento. Tarsis era la encargada de transportar tus productos, lo pone muy claramente. Pues bien, vamos a esos geoglifos que les estaba diciendo y en su momento les dije que había un texto del Antiguo Testamento donde se relataba una historia de algo que era guardado por una espada circular, o sea, una espada que da vueltas, según los textos antiguos, guardado por una espada que da vueltas. Por lo tanto, el mango de la espada nunca podría estar alineado con la hoja, porque si no, no daría vueltas. Tendría que estar desalineado. Ese es un dato que quiero que comprendan antes de enseñarles los siguientes geoglifos. Y después otro dato más es sobre la disputa que ha habido siempre sobre el descubrimiento de América. Aquí vamos a ver un geoglifo que creo que nadie va a tener la mínima duda de que lo que van a ver es precisamente el contorno del mapa actual de Alaska y toda la costa este de Estados Unidos.
incluso de América Central e incluso de América del Sur. Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de una civilización que vivió la última glaciación, o sea, hace 12.500 años más o menos. Por eso el relleno del Atlántico y el Mediterráneo vacío. Y por eso se fue llenando el Atlántico hasta romper la unión que había por el estrecho de Gibraltar entre el sur de la península ibérica y el norte de África. Ya lo habíamos visto en videos anteriores. Por lo tanto, les voy a enseñar estos geoglifos. Les advierto que algunos están bastante borrados, pero se ven levemente. Aquí, por ejemplo, si pueden observar, hay como unos campos en diagonal, que no tienen que ver nada con los lindes precisamente que hay marcados de esa parcela. Ya lo pueden ver aquí, donde está precisamente la señalización amarilla. Aparece como un mango rodeado por una piel, como se hace actualmente un mango, vamos. Y si seguimos, vemos totalmente lo mismo que que he dicho anteriormente, unas líneas que no tienen que ver nada con las líneas de las parcelas, pero se ven perfectamente unas líneas que forman una recta. Si lo alejamos, vemos exactamente desde aquí, se los voy a marcar para que lo observen ustedes también. Aquí está la punta. Y hasta aquí se ve perfectamente la línea trasera de lo que yo supongo que es la hoja de una espada. Y ahora verán por qué supongo yo eso, porque es que al lado tenemos un tridente, también de la misma manera, casi borrado, pero las líneas se observan perfectamente todavía. Hasta aquí llega el filo de la espada. Si nos vamos más acá, vemos que justo el mango está justo debajo. Aquí. Y se ve, vamos, perfectamente la silueta del mango y del contorno. Y aquí volvemos hacia arriba hasta aquí y otra vez a la punta. Eso es lo que me sale a mí. Si lo quitamos, fíjense, al acercar volvemos a ver levemente, desde aquí por ejemplo, los cruces en diagonal de la supuesta piel que rodea, que rodea el mango, ¿verdad? Todos en diagonal hacia arriba, hacia donde decíamos, hacia donde acabo de decir que está precisamente la hoja de la espada. Pues hay una historia que dicen precisamente del origen de la humanidad, que hay un huerto precisamente que lo cuida una espada circular, una espada que da vueltas. Y fíjense precisamente lo que hay aquí al lado. Aquí está el mango, precisamente de la misma manera, en diagonal, como si fuese una piel cruzada para hacer de mango. Y volvemos a lo mismo, si seguimos esas rectas, alejamos y fíjense lo que nos encontramos aquí arriba. No es un tridente, es de 4 puntas, no sé cómo llamarlo, he estado buscándolo pero no le he encontrado un nombre. Es como un tridente de 4 puntas. Si lo seguimos, vemos que va a dar directamente al mango también. Es algo curioso, ¿verdad? Me dio mucho que pensar, hasta que descubrí otras cosas que hay mucho más cerca de la isla central, que ya, pues por supuesto, me abrieron la mente y supe qué era esto. Pues esto es el geoglifo de una espada circular que cuida un jardín, para decirlo claro, y este es el mango
de, supongo que del tridente de Atlas, que no es un tridente, que es de 4 puntas, 2 largas en los extremos y 2 cortas en medio, que las pueden ver aquí perfectamente. Desde aquí se las voy a delimitar. Desde aquí hasta aquí, esta es una de las puntas cortas y se ve perfectamente alineada. Perdón. Bueno, vamos a quitarlo. Y el otro está al lado. Está aquí. Este ya está más difuso. Pero se ve precisamente se ve que sale del mismo sitio, ¿no? Y aquí tenemos el grande. Si lo pueden observar, me costó bastante verlo porque el mango está justo alineado con la mitad de lo que es el tridente de 4 puntas y me resultó bastante curioso que estuviera precisamente al lado de la espada que está aquí. Aquí tenemos el mango de la espada. Si lo pueden ver, esas líneas que están cruzadas, que no tienen que ver nada con el terreno ni con la alineación del terreno, yo las observo perfectamente. Y solamente es en un espacio, como haciendo el mango que estoy hablando. No es en toda la parcela esa disposición, es solamente en ese lugar. Y coincide, pues precisamente, les vuelvo a repetir, con el mango de esta estructura que se ve al final en forma de punta aquí. Esto que pueden ver aquí, que todo el mundo estará diciendo, es un geoglifo, un geoglifo. Me comí el coco bastante tiempo, la verdad. Me comí el coco y mucho tiempo. No son geoglifos, son solamente los caminos hechos o los que hizo el agricultor para llegar hasta su último árbol en su plantación. Y hay bastantes que coinciden con estos dibujos por aquí, pero no tienen que ver nada con todo esto que estamos hablando. Y vamos, hay también otros supuestos geoglifos, porque en realidad no son geoglifos porque yo no los veo como tales, porque resulta que son exactamente algo parecido a lo que acabamos de ver, que están casi al principio de todas estas parcelas que se ven verdes aquí, que son como unos dados, parecen unos dados, pero sinceramente creo que es la misma historia que acabamos de ver, que son realizados por agricultores haciendo pues los caminos precisamente que llevan a sus cultivos, evidentemente. No hay que confundirse con esas cosas, porque la verdad es que son bastantes y parecen geoglifos que no tienen nada que ver, vuelvo a repetir. Aquí encontramos zonas que parece que son otra cosa, pero vuelvo a repetir lo mismo, que son dibujos hechos por los árboles y la alineación de las nuevas plantaciones. No tienen que ver nada con dibujos que haya bajo tierra ni nada parecido. Por eso no hay que confundirse en esas dos cosas. Y aquí llegamos a esto, ya que estamos aquí, y voy a ver si me deja el programa hacer una cosa, que es exacto, me deja. Vamos a intentar ponerlo hacia el norte. Y ahora alejarlo. Yo para mí, esto que está aquí, que tiene como una línea blanca, que yo no sé ya si eso es que estaba o es algo que han puesto ahí, no se sabe de cuándo, cuánto tiempo, porque forma algo muy curioso. Y fíjense lo que es. Yo, donde está la señalización azul, estamos hablando de una civilización, vuelvo a repetir, de hace 10.500 años más o menos. Por lo tanto, ¿quién me dice a mí que esta parte no es Alaska? Yo me puse a mirarlo y compararlo con el plano y la verdad coincide bastante, ¿eh? Coincide bastante. Y aquí abajo es lo que les decía antes, la línea blanca sigue por un sitio y hace un dibujo como que ya no es la parte central de América, ¿verdad?
como que parece otra cosa. Pero quién sabe si en esa época era algo parecido a esto lo que había, con esa gran isla aquí. Y por aquí se ven dibujos que no tienen que ver nada con el terreno, no están ni siquiera alineados con el terreno. Y forman un dibujo que a mí me pareció bastante curioso porque la verdad es que me pareció que era exactamente eso, un geoglifo del mapa mundi, sinceramente. Porque esto de aquí arriba, vuelvo a repetirlo, si cogen un plano y observan esta parte de aquí arriba y lo comprueban, se parece muchísimo a Alaska. Se parece muchísimo, toda esa zona de ahí. Es muy curioso. Pues bien, por hoy vamos a terminar el vídeo aquí. Va a ser corto, evidentemente, porque en el próximo tengo que revisar todos los apuntes y en el próximo entraremos ya, no sé si hacerlo de golpe, en la isla central. Enseñarles como primera medida el hipódromo, su recorrido, que está bajo lodos, excepto muchas partes, se ven 2 gradas perfectamente y el púlpito del rey se ve perfectamente. Se ven alineaciones de árboles representando formaciones militares, que eso es discutible, pero porque es muy difícil que duren 10.000 años, ¿verdad? Pero ahí están y resulta que no son actuales. Y todo eso está ahí. Y el hipódromo que habla el escrito de Solón también está con su recorrido, el que perimetra exactamente la isla central, donde encontraremos muchísimas cosas alucinantes y la verdad, pues será un vídeo espectacular porque no solamente ese, sino en varios, comprobaremos totalmente el escrito de Solón con todas las características que pone sobre la isla central para encontrarlas una a una y así verá todo el mundo que en realidad la Atlántida sí existe y que está en tierra, no bajo mar. Está totalmente en tierra y vive gente encima y muchas cosas más. Ya se llevarán una sorpresa porque hay un lugar que está incluso hasta vallado. Deben de saber algo y deben de estar equivocados de época, a lo más seguro. También hay cosas muy curiosas que ya las veremos en el próximo vídeo. Les vuelvo a repetir, empezará todo esto que les estoy diciendo. Empezarán las comprobaciones del texto de Solón una por una. Y nada, aquí acaba este vídeo de hoy. Espero que el que no se haya suscrito, que se suscriba al canal. Pulsen la campana para que les avise de un nuevo vídeo. Y hasta el próximo.